Vamos a aprender a comprar zapatillas por internet, tu domicilio. Y de forma precisa, exacta y correcta. Sin errores, para que te queden siempre perfectas. Estamos con lo que nunca debes hacer y el error más común que hay al comprar zapatillas por internet. Que eso es comprar las zapatillas por número. Error fatal. Porque la numeración estadounidense y la europea no es la misma. Incluso entre marcas la numeración también varía. Estas zapatillazas las compré por internet, me llegaron ya hace un tiempo, están bastante carreteadas porque las estuve ocupando, obviamente, me quedaban bien, así que salí a probarlas. Las carreteé y me dio flojera lavarlas para el video, así que ahí están, tal cual como las tengo en estos momentos. Ya las he ocupado durante un mes más o menos. Y no solo compré una, sino que compré dos. Así que si lo hacen como les voy a enseñar en este video, no deberían tener ningún problema. Vamos a comprar por medida. Atención con esta parte. Lo único que vamos a necesitar será 1. Nuestro pie. 2. Una wincha con la que podamos medir. Y número 3, una superficie plana donde podamos poner nuestro pie y podamos medirlo de forma correcta. Así que te voy a enseñar cómo medir tu pie de forma correcta para que podamos comprarlas. Porque a diferencia de las tallas, si medimos nuestro pie en centímetros, podemos comprarlas en cualquier lugar. Si es una página buena que venda zapatillas como corresponde, siempre tendrá una tabla de equivalencia en pulgadas y en centímetros al lado de la numeración de las zapatillas. Así que con esta técnica de medida de pies en centímetros es imposible que te equivoques al comprar la zapatilla, a menos que te midas mal el pie, pero por eso te lo voy a mostrar de forma gráfica en este video. Pasemos al tutorial de cómo medir tu pie correctamente. Paso número 1, buscar una superficie plana. Esto puede ser el piso de tu habitación, en este caso yo lo voy a hacer en el piso de mi habitación. Buscamos una pared en donde el piso forme un ángulo de 90 grados. Paso número 2, colocar la wincha en el piso. Así que vamos a colocar la wincha tocando el muro y extendiéndola hacia adelante a todo lo que dé. Y ahora, ¿cómo medimos el pie? Ponemos nuestro pie sobre la wincha, asegurándonos de no mover la wincha y preocupándonos de que la wincha mida desde nuestro talón, que estará siempre apoyado en el muro, y midiendo nuestro dedo más largo, que en mi caso sería el dedo gordo del pie. Hay gente que por esas extrañas cosas de la genética tiene otros dedos más largos, pero en mi caso ese es el dedo más largo de mi pie. Y listo, puedes marcar aquí en la wincha la cantidad de centímetros y luego eso lo anotas por ahí en una hojita. Así que una vez que ya tengamos medido nuestro pie y tengamos exactamente ahí los centímetros, ahora solo nos queda ejecutar la compra. Y aquí te voy a dar unos tips también infalibles. ¡Vámonos de compras! ¿Dónde encontramos los centímetros? En AliExpress, por ejemplo, o en Banggood. Nos vamos a AliExpress, simplemente nos vamos a la sección de zapatillas, vamos ahí a algún modelo zapatilla, pinchamos en la zapatilla y luego seleccionamos en la parte que dice color, tamaño del zapato. Una vez que seleccionemos alguno de estos numeritos, por ejemplo el 8 dice que el talón del pie es de 25,5 centímetros. Ojito con esto, en este caso a mí no me serviría el 8. Porque recordemos, yo tenía 25.7, así que si seleccionara la de 8 me quedarían demasiado ajustados. En este caso yo tendría que seleccionar la siguiente, 8,5, porque las tallas generalmente van variando de 0,5 centímetros en 0,5 centímetros. Si la anterior eran 25.5 centímetros, la siguiente sería 26. Así que esa es la que yo seleccionaré. Y de ahí seguimos seleccionando lo demás, el tipo de envío, etcétera, por ejemplo. Y listo. En caso de que no te salga en esa sección la talla de las zapatillas, generalmente en la descripción del producto también ponen la tabla ahí de equivalencias. Y en Banggood, por ejemplo, también seleccionamos la zapatilla que queramos. Luego seleccionamos el país de donde queremos que nos envíen la zapatilla y ahí nos abrirá el menú del color, talla, etcétera. Y aquí lo mismo. También si vemos por ejemplo la talla número 8 es de 25.5 y de nuevo yo tendría que seleccionar la 8.5, que esa sí tiene una longitud de 26 centímetros. Derecho al éxito. Y ahí tenemos seleccionada la longitud correcta de nuestras zapatillazas.